vuelta. Mira. Empezamos Ahí. entonces. Así es. Ceci, si quieres dar la bienvenida y todo, empezamos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos arrancando la cursada intensiva de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea. Lo seguimos llamando así, aunque se llame hoy en día Sistemas Psicológicos. Yo soy la profesora Cecilia Ferrero, soy profesora asistente de escuelas, algunos me conocen que han cursado conmigo, y junto con Pablo vamos a estar en este cursado que, como bien lo dice la palabra, es algo que vamos a hacerlo de una manera muy intensiva. Ustedes tienen el cronograma ya en el aula virtual y, como ustedes pueden ver, son 5 semanas donde nosotros tenemos que hacer una materia que es anual, ¿no? Por lo tanto, eso va a requerir un esfuerzo no solo de parte nuestra, sino también de parte de ustedes para poder ir al día e ir estudiando los contenidos de la materia. La metodología que utilizamos y que este año en el otro intensivo nos sirvió mucho es dividir la cursada en una clase teórica, ¿no? Donde en esa clase teórica vamos a dar el contenido específico de cada unidad. Esa clase teórica va a ser en un solo horario, que es el horario de las 10 de la mañana. En el cronograma ustedes lo pueden ver, que va a decir clase 1, clase 2, clase 3, correspondiente a el programa de la materia. Y luego van a tener lo que nosotros hemos denominado espacios personalizados. ¿Qué son esos espacios personalizados? Esos espacios personalizados son 2 espacios, uno con cada profesor, en donde trabajaremos aquellas dudas que ustedes tengan del material en la medida que vamos a ir dictando las clases teóricas. Antes alguien preguntaba en el chat si la asistencia era obligatoria o no. Nosotros no podemos, no se toma asistencia, pero está en ustedes poder asistir a la mayoría de estas instancias que les planteamos desde la cursada intensiva para poder ir al día con el material, para poder ir leyendo y para poder ir sacándose todas las dudas de la materia. Si la mayoría cursó Escuelas, Corrientes y Sistemas, sabe que es, y se los recalco ahora, la importancia de estudiar con el programa de la materia. Y ahí te voy a tomar, Vanina, lo que vos me decías recién de la bibliografía. El programa está subido. Busquen el programa de la materia ustedes, donde va a decir, me van a escuchar a mí decir bolilla por el DNI, bolilla y unidad es lo mismo, donde ustedes van a ver cada unidad y qué texto entra en cada unidad. Entonces, de esa manera, ustedes no tienen forma de equivocarse a ver cuál es el material. Ustedes tienen disponibilidad del material virtual, está todo en una carpeta de todo el material que ustedes necesitan. Pero háganme caso, porque sabemos que en los grupos de WhatsApp se pueden confundir con las cuestiones relacionadas al programa 2021, que es distinto. Entonces, básense del programa 2020 que ustedes lo tienen disponible en el aula virtual y de esa manera evitan cualquier tipo de error, cualquier tipo de confusión y toman las voces, en este caso, que van a ser las voces de Pablo y mía, acerca del material y de cómo vamos a proceder. La organización ya se las dije, les vamos a dejar guías de estudio, guías de trabajo. A ver, esas guías van a ser guías que los orienten hacia la lectura, ¿no? La idea de esas guías es que ustedes las puedan ir resolviendo, no que nos las entreguen a nosotros, sino que les sirva como para ir viendo cuáles son los puntos más importantes de cada texto. La idea es que ustedes utilicen esas guías en su lectura y que luego en los espacios personalizados que vamos a tener, tanto a las 10 de la mañana como a las 16 horas, puedan ir sacándose las dudas acerca del material que vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda? ¿Algo? Yo suelo hablar bastante rápido, el que cursó conmigo lo sabe. No, profe, todo perfecto. Profe, Sí, escucho. no sé si tiene que...
¿este curso es para regularizar solamente o también da la posibilidad de aprobarla a la materia? A ver, es muy buena tu pregunta, Manu. Ustedes pueden quedarse libre, que esperemos que no. Ustedes pueden regularizar la materia. ¿Qué quiere decir esto? Nota 4, promedio 4, pueden tener un reprobado, pueden recuperarlo y pueden promocionarla la materia. Si ustedes promocionan la materia, directamente nosotros pasamos la nota a despacho y despacho le sube la nota al Guarani y dicen, chau, escuelas, corrientes y sistemas. La metodología de los parciales es la misma que en la cursada tradicional, digamos, es un examen múltiple opción, vamos a tener 2 turnos, tanto a las 10 como a las 16 horas, para que ustedes puedan realizar el parcial, pero el parcial es el mismo, es un examen múltiple opción. 2 parciales, un recuperatorio, eso no es nada novedoso, digamos, es algo que ustedes ya están acostumbrados. ¿Sí? Otra cosa que no aclaré, no sé si hay algún estudiante de la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, pero se rinde todos con el programa de la licenciatura, que son las 8 unidades o las 8 bolillas, como digo yo, del programa 2020. Buenos días, profe, ¿cómo le va? Buenos días. Mi nombre es Alexis. Mire, yo soy estudiante del segundo año y bueno, yo estoy recursando escuelas, corrientes y sistemas y bueno, apareció esta oportunidad de hacer el intensivo y me pareció súper interesante porque la idea mía es regularizarla, ¿no? En este caso, si yo hago el intensivo, ¿tengo que seguir recursándola a escuelas? No, si aprobás, no. Bien, perfecto, porque hice el primer parcial del integrado y bueno, aprobé y bueno, me salió este intensivo que yo me la quiero desligar lo antes posible. Entonces, me pareció súper interesante anotarme en el intensivo para poder meterle pilas y sacarla lo antes posible, ¿no? Perfecto, perfecto. Como eso les digo, les repito algo. Esto es una cursada intensiva que les va a demandar a ustedes mucha lectura. Ustedes ya tienen el cronograma y, a ver, nosotros los esperábamos ayer en la clase, que simplemente iba a ser la clase introductoria, que estábamos mano a mano con Pablo. Cualquier duda que a ustedes les quede en cuanto a procedimiento, vamos a utilizar los espacios personalizados. Ustedes fíjense el cronograma, yo ahora ya voy a arrancar con la unidad 1, como para que ya avancemos, porque como les dije, esto es intensivo. Ya avancemos con los contenidos de la unidad 1. Hoy todavía no le he subido las guías de estudio, pero se las voy a subir apenas terminemos. Y ya arrancamos con el trabajo. Insisto, ustedes van a encontrar un link a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. ¿Hace falta que se conecten a los dos? No, no hace falta que se conecten a los dos. Pero sí, yo les recomiendo que sí o sí un horario utilicen, porque es una cuestión para que ustedes puedan ir sacándose las dudas de las cosas que vamos a ir viendo. Perfecto. Y en el intensivo, profe, ¿son trabajos prácticos y parciales? ¿Cómo es? Vamos a ver, tenemos por un lado las guías de estudio, que estas que les dijimos ahora, para que ustedes se puedan orientar en cuanto a lo que van leyendo, y vamos a establecer un trabajo práctico con la bibliografía que ustedes tienen, digamos, nada extra, digo nada extra porque en otros años en escuela se trabajaba algo extra, ya se los vamos a dejar y les vamos a dejar la fecha, con qué unidad vamos a trabajar y ustedes seguramente nos tendrán que hacer una entrega, pero también en base a la lectura que ustedes están realizando del mismo material. ¿Me explico? Perfecto. Perfecto, muchas gracias, muy amable. No, de nada. Profe, ¿Me parece? una pregunta, sí. Disculpe, buen día. ¿Los trabajos prácticos son individuales? No la verdad no lo hemos pensado, pero no lo hemos pensado, pero seguramente es algo que se pueda realizar grupal. Bueno, gracias. Eso no lo hemos pensado. ¿Les parece que...? Una consultita. Usted dijo que si promocionamos, la nota la registran en Ciudad Guaraní, pero ¿me tengo que anotar a fin de año? Vos ahora cursás con nosotros, al final vas a tener una condición que va a ser o de regularidad, de promoción o de quedar libre. Si vos quedás con una nota final de regularidad, perdón, de promoción, nosotros directamente le pasamos la nota
al despacho y automáticamente en guaraní te aparece escuela 7, no sé. Ah, ok. No, porque perdí una materia por no anotar Perdón. al final y Si la vos había quedás promocionado. regular, si vos quedás regular, que quiere decir que aprobás los 2 parciales solamente, quedas con una condición regular y ahí sí te tenés que anotar a rendir el examen final. ¿Con cuánto se promociona el profe? Con Nota no menor a 6 y promedio 7, si mal no recuerdo. Ah, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, a mí me tocan las primeras unidades que no a todo el mundo les gusta, así que... Ceci, Sí, una Pablo, pregunta. perdón. Para que vos puedas avanzar ya con la unidad número 1, las dudas que vayan surgiendo, que tengan, pónganlas en el chat. Yo estoy contestando ahí, así no te interrumpimos, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 1. Voy a insistir con algo y me los van a escuchar un montón de veces. Agarren el programa. Agarren el programa y ustedes van a compartir pantalla, toda una pantalla. Me esperan un segundo. Y en teoría esto tendría que empezar a compartir. ¿Estamos, verdad? ¿Alguien con el micrófono me dice? Sí, perfecto. Bueno. He cambiado la computadora y no encuentro el F5 para el diseño, para que me aparezca la pantalla completa, pero puede fallar. Vamos a empezar a hablar acerca de la unidad 1. Unidad 1, que es los debates actuales de la psicología como ciencia. Ahí está. Unidad 1. Escuelas, corrientes y sistemas. Este es el cursado intensivo. ¿Qué nos encontramos en la unidad 1? ¿Qué es lo que tenemos en la unidad 1? Esta unidad se denomina debates actuales de la psicología como ciencia y profesión. Dentro de esta unidad, nosotros nos vamos a encontrar con temáticas diversas, pero temáticas que hoy en día se consideran que son el foco importante en donde la psicología tiene que poner su atención, en donde hoy en día la psicología tiene algo que decir acerca de esas temáticas, ¿ves? El programa lo va a definir como temáticas de actualidad en la agenda de debates de la psicología contemporánea, temas transversales que impactan en las prácticas, en el estado del campo profesional, en las investigaciones, en la construcción del conocimiento. ¿Cuáles son los textos con los que nos vamos a encontrar dentro de la unidad 1 del programa 2020 de Sistemas Psicológicos Contemporáneos? Tenemos el texto de Patricia Altamirano, que es la titular de cátedra. El texto se denomina Contexto y Actualidad de Salud Mental, los desafíos de la aplicación de la legislación de Córdoba. Tenemos otro texto de la profesora Altamirano, que es Mujer, Género, Diversidad y Agenda Actual de la Psicología. Tenemos la centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia y las adicciones. Una cuestión muy breve que había escrito yo sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Este texto que alguien antes dijo, hablemos de la biopolítica y de la psicopolítica, que es otro texto de la profesora Altamirano, y un texto del profesor adjunto Raúl Gómez. Para comenzar, vamos a hablar acerca del contexto y la actualidad de salud mental, los desafíos de la aplicación de la legislación, que es este texto que habla acerca de la ley de salud mental. Es un texto, creo que lo importante es que ustedes puedan hacer pie o hacer hincapié en cuáles son las cuestiones importantes de cada texto. Este texto nos va a hablar acerca de los desafíos de la implementación de la ley de salud mental, cuáles son los antecedentes, cuál es la mirada que la ley de salud mental quiere superar o quiere mejorar, digamos, cuál es la mirada de la que quiere salir la ley de salud mental con esto que propone, ¿sí? Y cuál es la perspectiva crítica que va a tratar la ley de salud mental. Para comenzar, el texto va a mencionar cuáles son los antecedentes, ¿sí? Cuáles son las cuestiones que se tomaron para poder construir la ley de salud mental, ¿sí?
Los antecedentes de la legislación son instrumentos que se tomaron de organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Sí, se tomaron cuestiones relacionadas a las legislaciones de los derechos, de la protección de niños, niñas y adolescentes, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la Ley de Derechos del Paciente y la reglamentación. También hablan que una cuestión importante que se tomó para el establecimiento de la Ley de Salud Mental es la Declaración de Caracas, que ya en 1990 interpelaba lo que era el modelo manicomial y ya hablaba del derecho de las personas con los padecimientos mentales, algo que es lo que la Ley de Salud Mental está buscando. ¿Qué es lo que propone la Ley de Salud Mental? Y lo que yo insisto, acá hay muchas personas, no solo aquellos que están estudiando para ser psicólogos, aquellos que somos psicólogos, sino creo que tienen un rol muy importante y preponderante en las personas que se están formando en acompañamiento terapéutico, ya que se los marca como un elemento importante y necesario para que la Ley de Salud Mental pueda implementarse. ¿Qué es lo que pretende esta ley? La ley habla que rechaza los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, ¿sí? Y habla que estas instituciones totales, como también se denominan, como los manicomios, los neuropsiquiátricos, las instituciones de internación monovalentes, ¿a qué nos referimos con esto? Aquellas que solo se dedican a una sola cosa, a una patología, en este caso a las patologías mentales, habla que son prácticas obsoletas e inoperantes, ¿sí? Que provocan estadías prolongadas que traen como consecuencia el hospitalismo y la anomia. Esto que yo acabo de mencionar queda mencionado en el artículo 27, en donde se habla que es necesario establecer dispositivos alternativos para evitar estos encierros que, según marca la ley, y según a lo mejor algunos en su práctica ya lo han podido ver, no nos conducen a nada, ¿sí? Entonces, la legislación... Perdón, ¿alguien me está hablando o no? Cualquier cosa me pegan un grito porque si no yo me sigo hablando. Profe, tendría que, ¿Sí? o sea, sería a través de las terapias ambulatorias, ¿no? Sí, ahí O vamos sea, a lo ver. que propone Sí, ahí es ahora que vamos sería a ver. Sí, perdón, decime. Bueno, ahí seguimos. Ahí vamos a ver que lo que habla son, más que terapias alternativas, son dispositivos ambulatorios y dispositivos de medio camino. Ahí continuamos con eso. ¿Qué es lo que va a criticar la Ley de Salud Mental? Esto que hablábamos de las prácticas tradicionales. Ahí va a haber un apartado en donde vamos a hablar acerca de las prácticas de lo que se llama el modelo tradicional psiquiátrico, que algunos lo denominan tradicionales, autoritarios y paternalistas, ¿sí? Que hacen referencia a que los pacientes o que las personas carecen de derechos. Esta ley que nosotros estamos mencionando, que es la ley 26657, toma diversas experiencias, ¿sí? Y propone el cambio de la denominación de pacientes a usuarios y de enfermos a sujetos con padecimiento mental, ¿sí? Porque la concepción de enfermo habla de que era algo que hacía o que permitía concebir a una persona como alguien incapaz, como una persona que no tenía ni derechos ni obligaciones. En cambio, un sujeto con padecimiento mental le estaría devolviendo a la persona y quitándolo de esa alienación donde quedaba con la denominación o con la etiqueta de enfermo. También se deja de hablar de menores para comenzar a hablar de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y esto también comienza a cambiar las cuestiones de los servicios de salud mental, los términos adecuados para nombrar las personas que se denominaban alienados, locos, pacientes, hoy en día se los denomina usuarios.
Según esta ley, todas las personas con padecimiento requieren un enfoque interdisciplinario. Yo vengo mencionando que estamos queriendo corrernos, o la ley propone salirnos del modelo psiquiátrico tradicional, ¿sí? Y ese modelo psiquiátrico, en donde la hegemonía la tenía el psiquiatra, acá hablamos de trabajar con un equipo de psicólogos, con un equipo de psiquiatra, con un equipo de acompañantes terapéuticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos que las afecciones psíquicas, los padecimientos mentales, los problemas de la salud mental, son parte de un complejo de determinantes. Entonces, no solamente una disciplina, en este caso la psiquiatría, puede hacer un correcto diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento. La ley va a reforzar esto, que la salud mental no es propiedad o no es campo solamente de una disciplina, y que va a necesitar un abordaje interdisciplinario. Y este abordaje interdisciplinario también va a contribuir a la restauración o al devolverle los derechos que antes se les quitaba a la persona, poniéndolo en una institución y dejándolo un tiempo considerable. ¿De qué profesiones estamos hablando? Estamos hablando de la psicología, del trabajo social, de la enfermería, de la comunicación social, del acompañamiento terapéutico y de la terapia ocupacional. Estas cuestiones que propone la Ley de Salud Mental, estamos hablando acerca de la perspectiva de derechos. Ustedes verán que en la mayoría del discurso que yo estoy dando comienzo a hablar acerca de la restauración o la restitución de los derechos a la persona, ¿sí? La ley, esto ya como que repito un poco, habla que el sujeto es un sujeto en pleno derecho y salvo en situaciones especiales, es su decisión la que se tiene en cuenta para la permanencia o para abandono del tratamiento. En este punto creo que podríamos tener diversas discusiones, por ejemplo, en el campo de las adicciones, un campo que me tocó trabajar bastante tiempo, y muchas veces la persona no es consciente de las cuestiones que necesita. La persona está en un estado de alienación o está en un estado de dependencia en donde no puede decidir absolutamente nada. Entonces, nada, esto es una opinión personal. Desde mi punto de vista en el campo de las adicciones, ahí habría que ver cómo se trabajaría eso. Bueno, ¿qué otra cosa? Esta ley rechaza el modelo tutelar, acá hablamos de que nosotros decidir por la persona no, la persona decide, se le reconoce la voluntad, quita competencias al Ministerio Público de la Defensa, de la designación de la autoridad del órgano de revisión y le atribuye al Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué hace referencia a eso? Un ejemplo en base a mi práctica. Por ejemplo, me ha tocado varias veces con personas con adicciones, con intentos de suicidio. Me ha tocado muchas veces acudir al Ministerio de Defensa para que ellos emitan una orden para que la persona sea internada, porque la persona no podía decidir, estaba fuera, estaba con patología, y la policía la iba a buscar y la persona quedaba internada. Hoy en día se le quita ese tipo de autoridad y toda la autoridad va sobre el Ministerio de Salud. Solo los profesionales de salud y no más la justicia van a tener discusión o van a intervenir en este tema. ¿Qué más habla esta ley? Habla de objetar los criterios de internación, saca la peligrosidad, ¿sí? Porque también era una cosa que nosotros hablamos mucho de peligrosidad al momento de solicitar la internación de una persona, ¿sí? Y toma el concepto de riesgo cierto o inminente, ¿sí? La perspectiva de esta ley es una mirada comunitaria y se direcciona como a una atención primaria en lo que es salud mental, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que hablamos que la persona tiene que estar en su contexto. ¿Por qué en su contexto? Porque
en su contexto la persona puede articular con recursos colectivos, con las comunidades, y no solo trabajar cuestiones relacionadas a sus padecimientos mentales, sino también trabajar cuestiones relacionadas a la reinserción, a lo vincular, que en otro momento, en estas internaciones, no se podían realizar, ¿sí? Y que donde no solo es importante los medicamentos, sino también estas cuestiones que estoy mencionando. Perdón, profe. También un poco con el punto anterior, hace también referencia al tema de la internación únicamente a través, o sea, en un caso grave, únicamente a través de, en un trabajo conjunto entre justicia y los equipos médicos, porque, a ver, la ley en sí lo que le resta es, digamos, todo el poderío que tenía la medicina sobre los aspectos psicológicos. Sí, Y habla... tipo. Sí, a ver, no sé si habla de quitarle el poderío, sino habla de la importancia del trabajo interdisciplinario. O el absolutismo que tenía la medicina sobre los problemas mentales, sobre las enfermedades mentales. Sí, ya vamos a ver en la unidad 3, donde habla de la importancia de cómo fue esto del psicoanálisis y de la medicina. Bueno, está bastante relacionado a esto. Gracias. La ley básicamente refuerza derechos del paciente que antes no lo tenía directamente, estaba... Así es. Lo hace un sujeto de derecho, ¿no? A fin de poder, en esta reinserción a la sociedad, a través de distintos vínculos y las visitas de familia, y poder tener conciencia de tomar sus propios derechos a medida que el tratamiento o su patología vaya avanzando. Así Bueno, es. ¿no? Así es. Gracias, profe. Hasta ahora voy yendo muy rápido, yo de por sí hablo bastante rápido. No, profe, va de 10. Clarito. Para mí, Eso. sí, ha sido todo bien. Está re bien. para hasta ahora. Va bien. Bueno, continuamos. Sí, profe, de 10, de 10. Porque yo tengo como un ritmo bastante rápido. Bien. El modelo psiquiátrico tradicional, hablábamos de lo que ya veníamos mencionando, de los enfermos mentales, de que eran recluidos en asilos, de que antes se los trabajaba con el modelo manicomial. Nada, veníamos hablando de aquel enfermo que se pasaba un montón de tiempo en un lugar donde no llegaba a ningún tipo de diagnóstico. Y ahora estamos hablando de poder cambiar esa mirada y ese tratamiento hacia una mirada en enfoque de derechos. Profe, Bien. perdón, este PowerPoint lo que está hablando es una parte donde habla que decían que a los enfermos los tenían todo el día medicados. Sí. Era eso, que los tenían todo el día medicados y como que no tenían cierta atención en ese momento los enfermos de salud mental. Así es, o sea, eran personas que tenían que sí o sí estar medicadas y todo, y ahora lo que estamos cambiando es decir, se le saca la preponderancia esa y se le toma, comienzan a trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Estamos? ¿Continuamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe, continúe nomás. Bueno, esperen un segundito que justo, ahí está. Ahí continúa, Pablo, un segundito, ahí continúo, que tengo que ir a buscar una cosita, espérenme un segundito. Te esperamos un minuto. Un minuto, espérenme porque se me va el mercado.
Bueno, cosas que pasan en Argentina. A mí se me acaba de cortar la luz. Por suerte ya volvió. Pero nada, como tendemos cada vez más a Venezuela y Cuba, estas cosas pasan seguido. Aprovechemos estos minutos si quieren para cualquier otra duda de tipo administrativa. Es solo una sensación. Sí, debe ser solo una sensación de que se me fue la luz. 4 meses hábiles, 4 meses hábiles, esperando la autorización de una STEM para salvar mi vida. Así que imagínate. Me lo tendrían que haber hecho teóricamente, cuando me dijeron, tardaba 15 días. O sea, me lo tuvieron que haber hecho mediados de abril. Y recién me lo van a hacer en agosto. Bueno, mucha suerte con eso. Ya no tuve la suerte de dar profesor, así que... Continúas. ¿Se sube el PowerPoint? Sí, se sube el PowerPoint. Va a estar... Ustedes van a encontrar la clase grabada con el PowerPoint corriendo y el PowerPoint aparte. Porque en las clases, a veces, por la cantidad de datos, que en este país a veces falla la cosa, no llega a grabar el PowerPoint, solo el audio y la imagen del profe. Entonces encuentran las dos cosas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No, usted no. No, por supuesto que sí. Bueno. Era broma. Perdón, hago esos chistes malos todo el tiempo. No, está bien, perfecto, yo también. Buenos días. Bueno. Quería preguntarles, a mí ayer no me habían habilitado en el aula virtual. No pude ingresar a ver las consignas ni nada. Los chicos me lo pasaron por grupo. No sé si estoy habilitada todavía porque tengo una lenteja de computador que hace 1 hora y media que lo estoy tratando de abrir y no puedo. Así que ahora entré por el Meet que los chicos compartieron en el grupo. Genial. Pero no Miren, sé si estoy habilitada. ¿Usted podría fijarse? después me puedo fijar, no hay problema. Listo. Estoy en la lista. Pero en todo caso, ustedes escríbanle a Secretaría Académica. Yo les voy a recomendar incluso que le escriban al profesor Acuña, Ignacio Acuña, que es el más expeditivo en estas cosas, y cualquier cosa se lo resuelve en minutos. A nosotros no nos habían dado el listado hasta ayer, todavía seguían habilitando gente. No sé si Ceci te han enviado el listado entero, a mí no me lo han enviado. Nada. Así que supongo que todavía estarán habilitando gente. Fíjense en un rato, cualquier cosa le escriben a Acuña. Bueno, muchas gracias, profesor. Bien, bueno, nos hemos extendido un poco en este tema y nos queda una unidad, así que le voy a meter un poco de pata. Creo que recién han brindado bastantes resúmenes importantes acerca de lo que plantea la ley, salirnos del modelo manicomial, evitar la sobremedicalización de la gente, trabajar con dispositivos interdisciplinarios, corrernos de esta hegemonía médica, devolver los derechos a las personas, tratar de eliminar estas concepciones que le quitaban a la gente la capacidad de poder decidir, son básicamente como los ejes principales de lo que es la ley de salud mental, ¿sí? La perspectiva tradicional, esta que hablamos, que la ley propone quitar, es eliminar el modelo biologicista, ¿sí? Y comenzar a hablar de lo que es la salud mental comunitaria. Hoy en día, ¿cuál es la perspectiva crítica sobre la ley de salud mental? Sí, pone el foco en las condiciones del sistema de salud, ¿sí? La ley de salud mental habla de sacar, o sea, está en las antípodas, en la contraria de lo que es la mirada psiquiátrica tradicional, y vuelvo a hablar, quiere restituir los derechos, ¿sí? Y esta ley decía que en el 2020 ya no debieran existir instituciones cerradas y de aislamiento. Fíjense, ¿no? Estamos en el 2021. Y que ya en ese momento debían promoverse las prácticas en la comunidad a partir de los nuevos dispositivos. Hoy podríamos decir que nos falta mucho, creo que la carrera de acompañamiento terapéutico también es como un bastión importante para que esta ley se pueda implementar, faltan cuestiones relacionadas a los gobiernos, pero básicamente esto es los ejes principales y lo que trata el texto, digamos.
Vamos a pasar a otro de los textos importantes, todos son importantes, pero digo a otro de los textos que antes una de las chicas mencionaba. Hablemos de biopolítica, hablemos de psicopolítica. De la biopolítica a la psicopolítica, el texto de la profesora Patricia Altamirano. Un texto importante donde por lo menos la mayoría de la gente de mi comisión se enganchó mucho en el sentido de poder visualizar los dos tipos de sociedades o las características de los dos tipos de sociedades que plantea este texto. Ustedes van a ver que al comenzar a leer este texto, ustedes se van a encontrar relacionados a nociones relacionadas a lo que es la biopolítica, ¿sí? Biopolítica, que es un concepto tomado de Foucault, ¿sí? Que va a hablar de fenómenos vinculados al intento de intervenir, orientar y controlar los cuerpos y las mentes, ¿sí? Es como una forma específica de gobierno que habla de la gestión de los procesos. Tengan en cuenta una cosa que vamos a ir trabajando en este pasaje de lo que es la biopolítica y la psicopolítica. Acá estamos hablando de cuestiones relacionadas a lo externo, formas relacionadas para intervenir, para controlar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es mostrar distintos tipos de instituciones y procedimientos vinculadas a formas de ejercer poder, ¿sí? Como bien dije antes, Foucault habla que, el concepto es de Foucault, y va a decir que los cuerpos humanos son siempre parte del campo político, ¿sí? Donde las relaciones de poder tienen un control sobre sí mismo, ¿sí? Ese poder sobre la vida, esta cuestión relacionada a la biopolítica, a los mecanismos externos que intentan dominar, ejercer a la persona, ¿sí? Van a ser mecanismos externos que pretenden que la persona internalice normas y aparatos regulativos, ¿sí? En este caso da un ejemplo acerca de las instituciones médicas y administrativas. ¿Cómo se manifiesta el poder o qué es lo que habla de las formas de ejercer poder? Habla del impulso humano de controlar y modificar la vida, ¿sí? A nivel de los individuos. Y la conducta humana. Así es. Sí, la vida a nivel de las acciones, muy bien. Yo no veo quién habla, pero le agradezco porque yo veo solo... Yo, Vani. Dale. Veo su alumna, yo. Vamos, Vani. Yo veo solo mi PowerPoint en este momento, pero cualquier cosa ustedes peguen un grito, ¿sí? A nivel de la conducta humana, estamos hablando siempre a nivel de la conducta humana, ¿sí? Y a nivel de la población, a nivel de los individuos, a través de medidas disciplinarias. Y a nivel de la población, mediante el biopoder y las técnicas de la biopolítica, ¿sí? No entre el panóptico. Ahí se me cortó un poco, si alguien me lo puede repetir, por favor. ¿Haría el panóptico? Sí, ahí llego. Ahí llego, y cualquier cosa, volvemos, ahí llego al panóptico, porque es muy interesante el panóptico que se va a plantear desde esta sociedad que plantea Foucault a la sociedad de la psicopolítica que plantea Byung-Chul Han. En este caso vamos a hablar, y que ustedes como bien decían, va a hablar acerca del espacio panóptico, que es un concepto que habla o que es tomado de Betam. Antes el espacio panóptico era, lo voy a explicar como en idioma coloquial, era un espacio en las cárceles, digamos, donde uno podía observar, tenía como una visión de lo que ocurría en un cierto sector, en un espacio cerrado, ¿sí? Foucault va a decir que en la modernidad aparecen nuevas formas de control, más limpias, más racionales, para utilizar un método de castigo. Tengan en cuenta y tomen ahora, déjenlo un ratito en su cabeza para que lo comparemos en unos minutos con el espacio panóptico que se va a plantear en la sociedad de la psicopolítica, ¿no? Piensen que ahora estamos en un espacio en donde una sola persona es capaz de observar un espacio. Quédense con eso, así podemos ver la diferencia ahora.
Le interrumpo un segundo, profe. Sí, sí. Era la cárcel circular donde al centro había como una especie de torre, toda vidriada, digamos, como es oscuro, donde digamos, el detenido o el preso no sabía en qué momento lo estaban, como es, controlando. Entonces, de esa manera lograban, digamos, mantenerlos todos tranquilos. Muchas gracias, y importante, quedémonos también con esto. Eran observados y no sabían en qué momento estaban siendo observados. Vamos a hacer ahora la comparación con lo que se plantea. Recuerden que estamos viendo de lo que es la biopolítica hacia la psicopolítica, ¿sí? Byung-Chul Han va a decir que ya no existe un ojo vigilante con la capacidad de mirar sin ser visto, mientras que los moradores de las celdas se saben observados y sin posibilidades de comunicarse entre sí. ¿Qué estamos queriendo decir? Y por eso les decía, tomemos entre comillas lo que dije recién para ver qué es lo que pasa ahora. Ya ahora no hay un solo ojo vigilante con la capacidad de observar sin ser visto. Hoy estamos en un mundo digital, va a decir Byung-Chul Han, donde de todos los puntos posibles se puede ser observador y observado. Recuerden que yo recién dije que estábamos en una sociedad donde los mecanismos de control eran externos, donde se querían establecer cuestiones relacionadas al control, a la conducta, que bien me dijo Vanina, pero cuestiones relacionadas a que se imponían. Hoy en día, en esta sociedad, va a decir que todo es una cuestión más interna, que la hipercomunicación comienza a ser una forma de vigilancia, ¿sí? Hoy en día, ese panóptico que yo hablaba, y bien ustedes me acotaban las cuestiones, no estamos más hablando de ese panóptico cerrado, sino estamos hablando de un panóptico digital. Un panóptico digital donde nos creemos en libertad, pero no, ¿sí? Han va a decir que la libertad es una construcción, donde creemos ser seres libres que tomamos decisiones, pero no. Esta sociedad digital nos obliga y nos autoobliga a actuar de una determinada manera, ¿sí? Nos encontramos en una sociedad donde prima el exhibicionismo y el voyeurismo. Esto relacionado a, por ejemplo, el ejemplo de las redes sociales. No sé cada uno cómo se maneja con las redes sociales, pero sabemos que hoy en día es una sociedad donde todo se muestra. ¿Alguien se puede silenciar, por favor? Perdón, Ceci, Enzo Leonel levantó la mano y tiene el micrófono abierto. Sí, sí. Yo porque no veo, ustedes díganme nomás. Hable nomás. Creo que apretó sin querer porque ahí silenció el micrófono. Enzo Manzanelli, entonces, nada, seguimos. Adelante. Bueno. No hay problema, les agradezco nomás que me avisen porque yo como veo el PowerPoint, sigo. Ahí puso que fue sin querer, puso. Bueno, gracias. Bueno, estábamos hablando del panóptico digital, estábamos hablando de esta necesidad de exhibicionismo y voyeurismo, del manejo de las redes sociales, digital, que hoy en día todo es transparente, todo se conoce, todo se ve, ¿sí? ¿Cómo? El acoso también, una de las tantas. Sí, también el exhibicionismo también puede provocar eso. Bueno. Inclusive hace un año que me viene pasando que tengo un acosador que no conozco, obviamente está en la justicia, ¿no? Mira. Pero sin conocerlo es como, le digo yo que es un sociópata debe ser, que me ha hackeado las cuentas, robado fotos y etcétera, se hace pasar por otras personas y en sí. Pero me ha hecho la vida a cuadros. Mira, qué bueno. De una aplicación, desde una simple aplicación me ha hecho la vida a cuadros. Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Sí, porque me ha robado hasta imposible, que no lo podían creer, sin yo conocerlo, sin haber estado cerca mío, me hackeó WhatsApp. Así que desde mi ubicación hasta saber dónde vivo, hasta lo que se te ocurra. Pero bueno, eso es lo que lleva a uno que ahora... Sí, una
que te lleva a decir qué puedo publicar, qué no puedo subir una foto o no puedo poner nada en las redes, porque ahora uno se siente, básicamente, después de eso se siente desnudo. Bueno, la transparencia en la forma de vida, digamos, ¿no? Que tienen hoy en día, o como yo digo en el panóptico digital, es como una exposición 360, ¿no? No hay un rincón donde donde no se pueda acceder a cuestiones relacionadas a la vida. No, intimidad cero en las redes, intimidad Sí. cero. Por eso me parece que este texto de la psicopolítica, la sociopolítica, plantea un poco cómo es hoy la sociedad. Si bien creo que la pandemia llevó a un uso excesivo, obligado, y la verdad que era la única herramienta, es la única herramienta que tenemos, bueno, tenemos que tener cuidado y ver ciertos límites, ¿no? Por esta cuestión de la transparencia de la forma de vida. Tal cual. Estamos cruzando un paradigma total, estamos realmente en un panóptico totalmente externo, abierto, totalmente controlado y vigilado. En las redes sociales nos están haciendo atravesar un paradigma que vino para quedarse obligatoriamente, ¿no? Totalmente. Como un modo de vida que tenemos que aprender a educarnos con este modo de vida para que no suceda esto que comparte la compañera. Totalmente, yo creo que es eso. ¿Sí? Una pregunta. La religión también es un panóptico, ¿no es cierto? Un panóptico yo lo tomaría más como a la religión como un ejemplo de lo que hablábamos antes, de una de las técnicas de la biopolítica, de una forma externa. Sí. Sí, yo lo relaciono más a eso, más que a un panóptico. Ah, bien. Perfecto. Vieron que estamos como haciendo una comparación de técnicas o de cuestiones de la sociedad anterior y de la sociedad de hoy. A mí me parece que este texto o Byung-Chul Han habla o da un modelo muy claro de las cuestiones que se viven actualmente. Es mi punto de vista. Sí, sí. Continúo, cualquier cosa me pegan un grito, ¿eh? Bueno. Lo que pasa también, profe, de que para tratar de ser cortito, que no suelo ser sintético, la culpa la tenemos también nosotros. No, soy totalmente explicativo, me voy por la rama. Creo que como individuos fallamos. Si bien de pronto hoy la vida es, digamos, medio así como vivir solo y tenemos el mundo a nuestra disposición y compartimos todo en nuestra vida, nos desnudamos en esa pantalla. Y creo que mucho la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pero yo creo que también... ¿Qué necesidad de niños, fotos de pose, fotos que me saco de acá, que me saco de allá, que las famosas selfies? Mucho creo que es problema nuestro individual. Sí, bueno, pero alguien, no sé si era Vanina o alguien habló recién también de una cuestión de educación de cada uno, nos estamos educando. Me parece que también cada uno tiene que aprender a poner los límites para evitar estas cuestiones de la transparencia en la forma de vida. Profe. Y es adictivo. Son contextos que nos atraviesan, son transversales, son modelos que modifican... Son elecciones de cada uno, más allá de todo. Cada uno es libre de elegir si publica o no y si se somete o no a todo lo que actualmente nos atraviesa. Eso ya es elección de cada uno. No es culpa de nadie, sino que es una libre elección. Claro, si no caemos en esa de que porque vos subís una foto, entonces vos te estás exponiendo y todo el mundo tiene derecho a decirte, a acosarte o lo que sea, y caemos en esa y nos vamos a otro texto. No. Claro, porque si no caemos siempre en esa, o sea... Sí, concuerdo con la compañera, pero me parece que al mismo tiempo las redes sociales como que son ese arma de doble filo. Exactamente, de que porque podemos... detrás de una cámara mostramos algo que no es. Pero tampoco lo hacemos... no todas las personas, yo creo que la mayoría de las personas lo hace de una manera dañina o pensando que te van a perjudicar. Lo que pasa es que no sabemos quién está del otro lado y con qué intenciones está de ese otro lado. Yo, desde lo personal, siempre comparto fotos en mis estados de WhatsApp o con mis ahijados o con mis sobrinos
y después uno se pone a pensar y va a decir, no sé quién está mirando del otro lado, no sé Bueno. qué intenciones tiene el otro, pero no lo hago con la intención de exponerlos a ellos. Entonces eso es como, más allá de los límites que uno pueda llegar a tener a la hora de utilizar una red social, podemos como ponernos el límite nosotros, pero ¿cómo poner límite al otro, al del otro lado? Si no, no puedo manejar eso, es una red. Bueno, ahí tomo algo y lo relaciono con esto. Nosotros creemos en una cierta libertad y no hay esa libertad, tal como lo dice Han, ¿me entiendes? Nosotros podemos actuar de una determinada manera, pero no podemos creer que eso va a quedar ahí o que hay cuestiones que no van a tener repercusión. A ver, yo insisto que estas son cuestiones de decisión de cada uno. Sí creo que la sociedad hoy en día, que ahí seguimos un poco y ustedes lo van a ver, es una sociedad de la autoexigencia, es una sociedad que nos lleva a cuántos me gusta tengo, cuántos más lo vieron, eso sí creo que es algo que es como una vorágine, ¿no? Que uno está dentro de eso y más allá que no lo hace con una cuestión de imponer, de exponer algo, ¿no? Es una cuestión que ya es algo natural, que creemos que lo hacemos de manera natural, pero sí que son como límites que la sociedad nos plantea y que nosotros nos fuimos adaptando a eso sin poner nuestros límites propios. Inconscientemente adictivo. Sí, sí, ¿ver? Y la exposición tiende como a la uniformidad y a reducir la libertad de acción, ¿no? Y acá vamos a este concepto, recién antes hablábamos de lo que era la biopolítica, ¿no? Y vamos a tomar el concepto de lo que es la psicopolítica, de hablar del moldeamiento de los valores, las creencias, las actitudes, las conductas, la deformación de la moral, la conciencia y la ética. Y tomo lo que decía antes alguna de las compañeras de la importancia de la educación de cada uno en ir poniendo límites a esta sociedad que está yendo muy rápido, ¿sí? Con todas estas cuestiones y que cada uno tiene la responsabilidad de ir poniendo los límites. Byung-Chul Han va a decir que estamos ante un estado de vigilancia rápido, ¿sí? En donde se reducen los sistemas de atención profunda. Estamos ante el multitasking y la hiperatención. No sé ustedes a qué se dedican, voy a dar el ejemplo mío, que hago teletrabajo, hago 15 cosas a la vez, no 15, hago varias cosas a la vez y uno no tiene más esos espacios de atención profunda que a lo mejor una sociedad no tan atravesada por lo digital causó que hoy tengamos como el multitasking y la hiperatención. Y claro, a mí me pasa, sin ir más lejos, me siento a estudiar y no hay más de 20 minutos o te suena el teléfono y vos estás con el teléfono, o pasan 5 minutos y querés entrar a ver el Instagram o el TikTok y se te va, porque estás pensando en esto. Estamos totalmente sometidos, inclusive hasta lo que van cambiando en las aplicaciones. Ahora le pusieron el por 2 a los audios de WhatsApp y nos someten a que los escuchemos más rápido, inclusive, porque estamos apurados, entonces seguimos haciendo lo que nos van imponiendo a cada rato. Exactamente, por eso este texto me parece como muy lindo. Estamos en la globalización, es como no hay fronteras, estamos en una sociedad de transparencia, ¿sí? Y por eso antes cuando yo hablaba del panóptico de Foucault, del concepto de Betan, del espacio cerrado, les dije quédense con eso y veamos ahora. Hoy en día estamos en un panóptico totalmente distinto. Esto lo digo yo, no lo dice un autor, estamos en un panóptico expuesto 360. Estamos en un panóptico que se vincula con la transparencia, en donde todo es mostrado, ¿sí? Esto nos lleva a una sociedad con características distintas, ¿sí? En donde hablamos de ver a un otro, de la extrañeza, de la diferencia como cosas raras. Esto habla de la sociedad que expone de manera sistemática, pornográfica en el sentido de exponer todo, ¿no? Tomen el concepto en ese sentido, de un exceso de exhibicionismo, ¿sí? Los sujetos se muestran, se desvisten, construyen su subjetividad y muchas veces se renuncia a las particularidades y a las singularidades de las cosas, ¿sí? Hoy hablamos de
una sociedad de gimnasios, de edificios, de bancos, de aviones, de laboratorios. No estamos hablando de una sociedad disciplinaria como cuando yo comencé este texto. Acuérdense que hablábamos de mecanismos de ejercer poder, de formas de controlar la conducta, ¿no? Hoy estamos hablando de una sociedad del rendimiento. Y ahí los invito a que se detengan, que en esto yo me atrevo a decir que todos formamos parte de la sociedad del rendimiento, en donde necesitamos hacer más, porque el trabajo no alcanza, y necesitamos hacer otra cosa, y necesitamos hacer mejores cosas, y estamos siempre queriendo hacer algo. Habla que el sujeto está como autoexplotado, ¿sí? Y ese autoexplotado hace que el multitasking se modifica la estructura y la economía de la atención. Y ahí alguien dio recién un ejemplo, estamos con una percepción fragmentada y dispersa, ¿sí? En relación a lo vincular, el cuerpo es un objeto de exposición. Como dije antes, Han va a hablar de una sociedad pornográfica que se muestra todo, en donde el deseo tiende a desaparecer. Ya con una cuestión más, habla de la aniquilación del eros y de que la sexualidad se disuelve en la ejecución del placer y en la ostentación de la capacidad masculina. ¿Sí? Vamos a hablar de el concepto de, bueno, que todos nos acomodamos a esa autovigilancia. Tomo lo que decíamos antes, en el panóptico uno observaba, uno era observador, hoy somos observadores observados, ¿sí? Ejemplo de eso, los estados. Sí. Ganamos la Copa América y a los segundos vos entrabas a tus contactos y todos estábamos con el Estado visualizando nuestras propias emociones. Todo se expone, todo se desnuda, todo se muestra. ¿Sí? Estamos totalmente vigilados a través de todas las redes sociales. Los TikTok son formas de vida, son formas de expresión. Estamos en una transparencia total, digamos. Total. ¿Cuántos me gusta tengo? ¿Cuántas visualizaciones tengo? Totalmente. Hoy más que nunca me parece que el ejemplo de vida nos lleva a definir de alguna manera lo que es un panóptico y la importancia que tienen las redes sociales en nuestra personalidad, que hasta podría decir o sea, que nos forma en la conducta. Nos forma la conducta, es como que nuestra conducta se va formando de acuerdo a esas elecciones que nosotros tenemos en los estados, en las redes sociales, en los me gusta, en los likes. Nosotros mismos vamos formando y eligiendo nuestra conducta y nuestra personalidad. Así es, y que esas redes no nos dan libertad, sino nos dan transparencia. Gracias, profe, tal cual. Bueno, y este concepto me parece como muy importante para finalizar el texto el concepto de infarto del alma, ¿no? Han va a hablar del concepto de infarto del alma que habla de la saturación del individuo, con esta pérdida de libertad que nosotros nos creemos libres y a la vez no somos libres, ¿no? De decir, nos autoexigimos, hacemos cada vez más y llega un momento que nos damos cuenta que dejamos de lado el tiempo libre, comenzamos a tomar más medicamentos, analgésicos, descuidamos amigos, descuidamos familia, para poder rendir más. Y eso los invito a pensar porque me parece como un concepto sumamente importante. La autoexigencia no nos lleva a las satisfacciones tradicionales o las satisfacciones importantes de la vida, sino que infarta el alma, ¿no? El impulso de vivir en paz, del placer, se elimina. Y esta sociedad de la transparencia, esta sociedad del panóptico digital, de los límites internos, nos lleva a estas cuestiones, nos va a decir Han, que por eso estamos en una psicopolítica con un moldeamiento de los valores, de los deseos, a diferencia de lo que se planteaba en la sociedad Foucaultiana. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá con este texto? Allá queda poquito. ¿Van bien los Marie? ¿Qué onda? Perfecto. Bueno, porque es bien intensivo esto, así que como verán es... ¿Cómo? Refrescando todo lo anterior. Bueno, ya hemos visto 2 textos, vamos a ver, creo que quedan 2 textos más. El texto mío no lo menciono porque son 3 hojas que habla acerca de las nuevas tecnologías, es algo que no requiere, digamos, un estudio exhaustivo, a lo mejor que yo repase puntos importantes como son estos textos. Creo que nos queda solamente este y el texto de género. Ah, y el de las drogas, así que le voy a meter pata porque ya está.
Este texto es el del profesor Gómez, en donde se habla acerca de los discursos de odio, de los procesos cognitivos, de los fenómenos de posverdad. Creo que es un texto importante y que ustedes pueden encontrar como muchos ejemplos de lo que sucede en este texto con todo lo que sucedió sucede, no sé por qué hablo de pasado, en la pandemia, porque hay como muchos ejemplos claros acerca de los conceptos que se van a mencionar acá. Este texto nos va a decir que el acceso a Internet modificó radicalmente la forma de comunicarnos, ¿sí? Va a hablar de un concepto de lo que es regímenes de verdad, ¿no? Para hablar de este concepto va a decir que la crisis del sistema capitalista provocó una desigualdad, un desencanto en los ingresos, un comienzo de un descreimiento acerca de los organismos de representación, ¿sí? Y los medios de comunicación no fueron ajenos a estas cosas, ¿sí? Porque nos resulta a lo mejor hoy en día más confiable otro tipo de información que lo que nos da los medios de comunicación, ¿sí? Hoy en día, esos regímenes de verdad nos encontramos con que empezamos a desconfiar de aquellas cuestiones que nos están diciendo y es evidente que la eficacia de los discursos, ¿sí?, que antes nosotros creíamos, se apoyan en otras cuestiones relacionadas, en donde el Estado que antes cumplía un papel importante en las libertades democráticas, hoy en día no va a jugar ningún tipo de rol para eso. Este texto nos va a hablar acerca de... creo que el tema de la infodemia era del texto nuevo y lo dejé, pero no le presten atención a lo mejor, no me acuerdo si estaba o no. ¿Qué es la infodemia? Va a hacer referencia al aumento y la propagación acelerada de la información en un periodo corto de tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? La circulación de grandes cantidades de información dificultan la búsqueda y la fuente de información veraces y fidedignas, ¿sí? Que esto hace que se incremente la falta de rigor en el uso de las fuentes de información. O sea, ¿qué estamos haciendo referencia con esto? A la propagación, recién lo podemos relacionar a lo que hablábamos recién de las redes, de cómo la información se va para todos lados, pero estamos hablando de una información que no es certera y que no es veraz. Podríamos hablar 1000 ejemplos en relación a esta pandemia, ¿no? Y esto va a estar relacionado a lo que son las fake news, ¿no? Que es un concepto que siempre se escuchaba, yo lo empecé a escuchar mucho más ahora, que está relacionado a las noticias falsas, que está relacionado o que significa que es la intención de engañar, inducir al error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución para obtener ganancias económicas o rédito público. O sea, ahí vemos, propagar información que no es certera a través de noticias que no son reales, pero que esas noticias tienen como un propósito, tienen un propósito de establecer algún tipo de régimen de verdad, ¿sí? Estos conceptos que yo estoy mencionando nos llevan a otro concepto. Este texto es como que es un salpicón de conceptos y que va a hablar acerca de lo que es la posverdad, ¿sí? Estamos hablando de aquellas cuestiones que no podemos creer, estamos hablando de aquellas cuestiones que no son reales, estamos hablando de aquellas cuestiones que se estructuran de una manera que hacen que nosotros creamos en algo, pero que las personas que lo estructuran tienen una intención deliberada. Hoy vamos a hablar acerca de la posverdad. El profesor Gómez va a decir que es un terreno que va a estar entre la verdad y la mentira, que nos sirve para pensar que es una tendencia a la hora de crear argumentos, es decir, la posverdad sería yo creo algo, invento, vamos a utilizar la palabra inventar para que sea más claro, invento algo donde no importa si es verdad o mentira lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo estoy inventando tiene un objetivo. Y ese objetivo es que el mensaje refuerce, solidifique el sistema de creencias y valores
preexistentes, apelando más a la emoción que al razonamiento. Se me ocurren muy ejemplos que nos podríamos ir en mucho debate, pero ya estamos como muy jugados con el tiempo, pero ustedes piensen en argumentos relacionados a la pandemia que nos lleven más a la emoción que al razonamiento para actuar de una determinada manera. Nos puede salir un montón de ejemplos. Las vacunas. Puede ser. Sí, sí. ¿A qué apunta la posverdad? A una fabricación inventada. Acuérdense que estamos hablando de a una fabricación inventada, configurada al gusto de un segmento de la población, determinada por las posturas social y política y aceptada como la propia verdad. Les dije que antes estábamos hablando de conceptos que están relacionados, estamos hablando de que se basa en falsas ideas, en creencias, en convicciones, no respaldadas por datos ni fuentes confiables, ¿sí? Hoy en día estamos en un terreno sumamente fértil, por lo que hablábamos antes, estamos en un terreno sumamente fértil para esto, ya que estamos en un contexto cultural e histórico donde nada se contrasta, digamos, donde yo digo algo y en ese momento eso puede ser como esparcido, como le llaman trending topic, bueno, no sé bien cómo es, pero algo que puede ser diseminado en un segundo, ¿sí? La posverdad adquiere otros funcionamientos complejos porque con la cultura digital abarca el ciberespacio, produce y reproduce una hiperrealidad en la que vivimos cotidianamente. Por último, vamos a hablar, recuerden que más o menos todos estos conceptos están relacionados y esto también nos lleva a pensar en los discursos de odio, ¿sí? Los discursos de odio relacionados a la comunicación falsa, relacionados a la infodemia. Los discursos de odio es la acción de comunicación que tiene como objetivo promover y alimentar una creencia dogmática y de hostilidad, ¿sí? Hace o se presenta con referencias o connotaciones discriminatorias y su contenido atenta contra la dignidad de una persona o un colectivo. No sé, se me ocurre que ahora vamos a hablar acerca de alguna cuestión de género. Lamentablemente las cuestiones de género, la gente, no todos, hoy en día por suerte estamos con una población mucho más abierta y pero antes podemos pensar que las cuestiones relacionadas al género eran recibidas con discursos de odio. Se hablaba de connotaciones discriminatorias, se atentaba contra la dignidad de las personas, de los colectivos. Por suerte hoy en día esa connotación está cambiando. Las redes sociales, en particular Internet, están desbordadas por contenido xenófobo, mensajes de odio, motivos de género, de ideología, de orientación sexual, como yo recién decía. La intolerancia, la ambigüedad, la necesidad de las personas por encontrar certezas y por eso se relaciona con una predisposición a conclusiones prematuras sobre generalización y simplificación. Es decir, prejuicio. Fíjense que este texto está bastante relacionado a la sociedad de Byung-Chul Han. Por último, el último concepto que plantea el texto del profesor Gómez es del pensamiento autoritario, ¿sí? Y que va a hablar que es como una variable predictiva, una cuestión que nos va a marcar y que va a definir o a decir diversas formas de prejuicio, ¿sí? Como por ejemplo lo que veníamos denominando, la homofobia, el sexismo, el racismo en diferentes manifestaciones, ¿sí? Y también va a ser una diferencia que no es lo mismo la personalidad autoritaria que lo que es el autoritarismo, ¿sí? Porque el pensamiento autoritario está entendido como un paradigma psicológico y la personalidad autoritaria estaríamos más hablando de ciertos rasgos de la persona que harían que se comporte de una determinada manera. Pero esto estamos haciéndolo relacionado a las noticias y a estos conceptos que venimos definiendo esta relación. Otro texto que nos queda cosa. La centralidad psicológica de los consumos problemáticos. Seguimos con otro texto del profesor Gómez. Yo mencioné algo del tema de las adicciones cuando veníamos hablando acerca de lo que es la ley de salud mental. Este texto me parece que está bueno en el sentido que
ayuda a poner el foco en la importancia de hacia dónde visualizar con el tema del tratamiento de las drogas. El texto va a hablar acerca de que en la segunda mitad del siglo XX se produce un incremento del uso de drogas, va a hablar de que el abuso de sustancias y la drogodependencia hacen referencia al vínculo patológico de un sujeto que puede establecer con las drogas. Ese vínculo patológico refiere a un patrón de consumo compulsivo, que ese patrón de consumo compulsivo implica un deterioro de la salud en su totalidad. Y ahí nos remitimos al concepto de salud, que no habla solo de la salud física, sino de la salud mental, de las cuestiones vinculares, sí. Y la importancia de este texto, o donde ustedes tienen que hacer hincapié, es que los efectos de las drogas no solo dependen de los factores biológicos de la sustancia sobre el cuerpo del consumidor, sino también sobre la legalización o no de la droga, la difusión de sus patrones y la significación social. Este texto va a hablar de un paradigma simplista en donde se centraba la información sobre la droga, dando particular preeminencia a los aspectos biológicos y farmacológicos, reduciendo a los efectos biológicos sobre el organismo, ¿sí? Eso es un poco lo que va a decir este texto, o sea, tenemos que corrernos un poco de ese paradigma biológico, ¿no? Eso es lo que va a llamar la perspectiva tradicional y hegemónica, que yo recién mencioné, simplista. ¿Por qué? Porque hace un centramiento en la droga, ¿sí? Y el texto va a decir que esto provoca un desplazamiento, al menos parcial, ¿no?, de la relación o del sujeto y la relación problemática que establece con la sustancia. Esta perspectiva va a imposibilitar interrogar sobre nuevos fenómenos, sobre las intervenciones, los dispositivos asistenciales, las políticas preventivas, sobre el consumo problemático de drogas y su eficacia, generando un reforzamiento de los estereotipos que aún impregnan las prácticas preventivas, asistenciales y de formación de los recursos en la temática. Entonces, ¿qué va a decir? Corrámonos de este paradigma simplista y centrémonos en un abordaje que introduzca diversas variables, como las diferencias entre los individuos, los grupos, las culturas, las condiciones materiales de existencia. ¿Esto qué nos llevaría o qué nos impulsa a una región interdisciplinaria? ¿Sí? Donde por lo menos tenemos que hablar de 3 disciplinas, de la psicología, de la farmacología y del derecho. Desde esta perspectiva, habla de empezar a utilizar la noción de campo, ¿sí? Recuerden, corrernos de este paradigma simplista o perspectiva hegemónica, como se denominó recién, y empezar a hablar de campo para referirnos a toda la serie de fenómenos relacionados con el uso, el abuso y la dependencia en el campo de las drogas, ¿sí? Bueno, como bien recién dije, corrernos de este modelo biologicista, ¿sí? Y habla que no solo este modelo biologicista, sino también el modelo educacional, ¿no? Y el modelo de la enfermedad son cuestiones que quedan inconclusas o que nos faltan herramientas para poder explicar la cuestión de las adicciones. Entonces va a decir que se plantea una centralidad psicológica de los posibles, de los consumos problemáticos de sustancias, pero no se afirma que exista una única forma de entender esto, ¿sí? Los modelos explicativos de los procesos psicológicos asociados a los consumos problemáticos de sustancias habla que tienen que ser multivariables y complejos, pensamiento complejo, pensemos en Ergan Morin, ¿sí? El consumo de sustancias, sea problemático o no, es un comportamiento por el cual todo modelo explicativo va a necesitar explicar, va a hablar acerca de una conducta, de algo psicológico. Esta centralidad de los procesos dentro de las explicaciones de las conductas no es dejar de lado las cuestiones sociales, biológicas, sino incorporar múltiples factores entre los que se encuentran aquellos biológicos y aquellos sociales que en la explicación biologicista los dejábamos de lado.
Queda uno. ¿Están vivos todavía? ¿O quedé sola? Profe. No, profe, estamos Acá estamos, profe, acá. acompañando a la escucha. Bueno, vamos a hacer el último y después, si hay alguna duda y si no, lo vemos en los espacios que tenemos durante la semana. Mujer, género, diversidad y agenda actual de la psicología. El texto de Patricia Altamirano relacionado a las cuestiones de género, que va a hablar de cómo estudió la psicología el fenómeno de las diferencias de sexo, género y diversidad, ¿sí? Habla de la importancia de que las prácticas de los psicólogos en las instituciones requiere estar consciente de los cambios que van sucediendo sobre la temática de género. Hay dos elementos importantes para pensar estas cuestiones hoy en día, hablando de los estudios sobre la mujer y por otro lado sobre las sexualidades diversas. El texto va a decir que no solo la psicología aborda estas temáticas, sino también la política, la biología, las ciencias sociales, las ciencias cognitivas, el psicoanálisis, las teorías sistémicas y otros campos disciplinares. La psicología con perspectiva de género. La psicología hablaba de temas vinculares relacionados a las formas de entender las relaciones de pareja, las nuevas sexualidades, las diversas categorizaciones de los géneros vinculados a los objetos de amor y a los objetos de deseos. Hoy en día, la autora Patricia Batomana Fernández y va a decir que la psicología con perspectiva de género en la actualidad se va a ocupar de todas estas cuestiones que ustedes van a poder profundizar más en el texto. Yo simplemente hoy lo voy a mencionar como varios de los objetos de estudio de la psicología de género. El sexo como variable, identidades de género construidas a lo largo de la vida, roles de género, estereotipos de género, políticas de igualdad, educación de género, las nuevas masculinidades, epistemologías feministas, género y salud, historia teórica entre género y feminismo. Todas esas cuestiones abordan lo que es la psicología con perspectiva de género. Más allá de eso, este texto nos va a dar como una noción de cómo fueron cambiando las nociones y cómo se fueron complejizando cuestiones que antes existían, solamente existía una dicotomía. Vamos a hablar que antes el sexo era entendido como características con las que se nace, inmodificables y universales, es decir, algo que era común para toda la sociedad y las culturas. Hoy en día, en la actualidad, existen argumentaciones psicológicas que critican conceptos y entienden que la interacción sexo-género no es necesariamente común para todas las personas, ya que es un sistema construido y por lo tanto posible de ser transformado, distinto a lo que veníamos hablando. El género es una forma de explicar, argumentar, interpretar el destino sexual, hormonal y biológico de las personas. El género se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones, y es construido por el individuo en su interacción con la sociedad, ¿sí? El texto va a mencionar que el género es la construcción psicosocial de lo femenino y de lo masculino. El rol, en cambio, primero vamos a hablar acerca de lo que es el rol en general, que es un conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente que se esperan que una persona cumpla. Un rol internalizado es lo que cada uno de nosotros va a poner en funcionamiento al responder a la expectativa de los otros respecto de algo. Es decir, nuestra huella personal en la manera de actuar. Rol de género, ¿sí? Vamos a hablar de rol de género cuando hablamos de deberes, aprobaciones, prohibiciones, expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado, ¿sí? Esta estructura de las relaciones está solidificado o está construido sobre las relaciones sociales, ¿sí? Las relaciones de género determinan las interacciones entre los humanos. Los roles de género van a ser roles vinculados a las diferencias sexuales, ¿sí? Un conjunto de expectativas compartidas por los colectivos
que tienen como un carácter normativo en la conducta de quienes ocupan posiciones específicas dentro de una estructura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estereotipos? ¿Sí? Los estereotipos son categorías culturales que se usan para tipificar a las personas. ¿Qué es una tipificación? Podemos hablar de tipificación, estigma, etiqueta. Se basa o está fundada en juicios previos o prejuicios, ya que se les atribuye a todas las personas de una cierta clase, rasgos que se le asignan a esa clase, y no se tiene presente las individualidades. El texto también va a hablar de otro concepto, que es el concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo es una construcción de cómo nos percibimos a través de los demás, cómo nuestros pensamientos, nuestras conductas y sentimientos están influidos por el contexto, por el marco de referencia que compartimos con los otros. Estos conceptos, rol de género, rol sexual, estereotipo, prejuicio, no solamente se vinculan con la persona, sino también con la cultura, en el sentido de lo normativo y de lo social. Los estudios de la psicología sobre el sistema sexo-género, el sistema sexo-género le otorga determinadas responsabilidades, valores, actitudes, comportamientos a las mujeres y los varones, ¿sí? Hay situaciones particulares donde las personas no siguen esos roles, sin embargo sí tienen presiones relacionadas a lo que tendrían que hacer, ¿sí? Estas primeras diferencias de género varían, podemos pensar en cómo fueron cambiando estas cuestiones relacionadas a los momentos históricos, y marcan relaciones de poder. Las primeras instituciones donde uno puede observar el sistema sexogénero y las responsabilidades son la familia y la escuela, ¿sí? Son las primeras estructuras donde el género establece espacios diferenciales. El hijo, la hija, el niño, la niña, el estudiante, ¿sí? Son instituciones donde se aprenden esas expectativas y se definen los roles de género. Los roles aparecen en el resto de las instituciones, luego cuando comenzamos la socialización, como el trabajo, la educación, la salud, etc. Vamos a ver 3 niveles de interpretación ligados a esto que venimos hablando de el sistema sexo-género, las responsabilidades, los valores, las actitudes. La autora va a decir que podemos encontrar diferentes niveles donde nosotros observamos esto. Tenemos el nivel macro, nivel sociocultural, que es el nivel más global, donde se construyen los mitos en relación con las expectativas. Estos mitos tienen un impacto central en relación a los roles asignados a lo femenino y a lo masculino de cada población. Encontramos un nivel meso, que sería como un nivel medio, ¿no? Que estamos hablando de los pequeños grupos, de las interacciones de los grupos más reducidos, del orden de las instituciones de la familia, de los pares, de los amigos. Son interacciones que crean oportunidades para poder poner en operación estos mitos y estas ideologías que tienen sus propias reglas y fenómenos. Y tenemos el nivel individual, que es cómo construimos nuestra propia identidad cara a cara con estas consideraciones de las diferencias de género. Tenemos los conceptos relacionados a lo que es el sujeto femenino, que está relacionado al impacto del concepto político de la identidad de género y sexual, que impacta en las mujeres, en lo cual va a tener distintas consecuencias en los modos de conocimiento de la realidad y de las acciones. Un ejemplo es cómo construyen la identidad de las mujeres, qué se espera de las mujeres, ¿no? Que sean bellas, que les gusten algunas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que daba ahí es que se espera que no les guste el fútbol, los autos o las tecnologías. Otra cosa va a ser el concepto de sujeto colectivo femenino, en el cual se redimensionan las nociones de identidad y diferencia. Ambas nociones, junto con la diversidad, pasan a ser circulares, es decir, no solo en relación a la categoría hombre-mujer, sino también relacionados a parámetros de lo que ocurrió en la historia de las mujeres. Podemos pensar mucho, y recién yo les dije que una de las cuestiones que
estudiaba la psicología con perspectiva de género, era la historia de la mujer y cómo fue evolucionando. Bueno, el sujeto colectivo femenino hace referencia a eso, a poder comparar y poder ir viendo los cambios que se hicieron a lo largo de la historia. Y este sujeto colectivo se reorienta, se va transformando de la misma manera que se transforma el rol, tanto de la mujer como de los hombres. Por último, se va a hablar acerca de unos conceptos de Judith Butler, nunca sé si es Butler o Butler, pero ya lo leerán bien ustedes, relacionados a la perspectiva de género. Se va a hablar acerca del cuerpo performativo, ¿no? El cual hace referencia a la construcción cultural que el género produce en las personas. Es decir, actuamos, nos movemos, hablamos, caminamos de determinadas maneras y eso va a consolidar una impresión de ser un hombre o una mujer. Un juicio performativo es aquel que provoca una transformación en la realidad, se instala y atraviesa el cuerpo, ¿sí? Mostrando dentro de un esquema de género algo que va a ir más allá de lo anatómico. Y este juicio performativo lo podemos relacionar con el panóptico digital y con la cantidad de cuestiones que pueden atravesar hoy en día la forma de que nosotros queremos ser vistos o ser mostrados, ¿sí? Butler va a decir que los cuerpos se van desarrollando en apariencias, en detalles, ¿sí? Y compara los rituales repetitivos con una puesta en escena permanente del cuerpo en un escenario teatral. Es decir, que todas estas cuestiones que nosotros vamos aprendiendo, estas cuestiones que nos van atravesando, ella va a decir que es lo mismo que si estuviéramos parados en un escenario. Las conclusiones de este texto va a hablar acerca de la psicología, las cuestiones que se plantearon relacionadas al sexo, el género, la sexualidad, la construcción del cuerpo, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El sistema de estructura de poder sexo-género tiene distintas manifestaciones, ¿no? Y esas manifestaciones se denominan sexismo, y van a decir que estas manifestaciones van a estar favoreciendo la dominación de hombres sobre las mujeres, sin que esto sea una decisión, ¿no? Sino que es algo que va a ser impuesto y que es algo que va a suceder. Dice que a pesar de las acciones y las prácticas contra los abusos en el ámbito laboral, hay como nuevos tipos de actividades denominadas neosexismo, y que esas actividades se van a basar en están caracterizadas por no estar basadas en el sexismo violento, dominio, competitividad, hostilidad directa, sino que se van a basar en una relación menos violenta, ¿sí? La autora, dentro de las conclusiones, va a decir que aunque los tiempos hayan cambiado, hay como una denominación o hay una creencia compartida y una desigualdad entre lo que son los hombres y como las mujeres. La psicología, si bien ha acompañado ciertas cuestiones, va a decir que el viraje hacia los contextos aplicados con la interacción que se produce en el sistema y otras dimensiones pueden ser en distintos niveles, en el nivel educacional, en la edad, en la cultura, en los valores, y todas estas cuestiones que estamos mencionando evidencian una complejidad en lo que son los estudios de género. Y me estoy a punto de quedar muda. ¡Ah! Se terminó. Ahora los escucho a ustedes. No sé si, Pablo, querés dejar de grabar. Muy bien, dejo de grabar ahora. Bueno, fui muy rápido, yo lo sé, pero es intensivo